Bien, saludos a todos los presentes en esta clase virtual de matemática, semana 20, día 3. El tema de esta semana es indagamos sobre hábitos de vida saludable. La actividad del día 3 dice, elaboramos encuestas para recopilar datos sobre hábitos de vida saludable. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta actividad. Primero empezamos con el propósito. En estas actividades recopilarás datos a través de encuestas. Los procesarás y organizarás en tablas y los representarás en gráficos estadísticos con el propósito de analizarlos y producir información para luego tomar decisiones. Emplearás procedimiento para determinar las medidas de tendencia central. Luego plantearás afirmaciones, conclusiones e inferencias sobre las características o tendencias de una población. Finalmente, las justificarás usando la información obtenida y tus conocimientos estadísticos. Bien, ahí tenemos parte del propósito. Hábitos saludables. Constantemente se informa que para vivir con salud y mantener una buena calidad de vida es necesario tener un estilo de vida saludable. ¿Sabemos en qué consiste esto? Un estilo de vida saludable consiste fundamentalmente en tener un buen equilibrio entre una alimentación adecuada, hidratación y hábitos que contribuyen al buen estado de nuestro cuerpo a nivel físico y emocional. Por ejemplo, la actividad física y el deporte nos ayudan a alejarnos del estrés y darnos una sensación de calma y tranquilidad, contribuyendo así a mejorar la calidad del sueño y a regular la ingesta de alimentos. Frente a la necesidad de tener una vida saludable en esta coyuntura, nos hacen una pregunta. ¿Cuáles hábitos de vida saludable practican las personas en tu comunidad educativa en la emergencia sanitaria? Bien, ahí tenemos entonces la situación problemática. Se llama hábitos de vida saludable. Aquí tenemos la pregunta o el reto ante esta situación. Continuamos. Para resolver el reto de la situación durante estas 2 semanas, desarrollaré 4 actividades y el día de hoy inicio con la actividad 1. Actividades de la experiencia de aprendizaje. Primera actividad que se va a realizar, dice, actividad 1. Elaboramos una encuesta para recopilar datos sobre hábitos de vida saludable. Esta es la actividad 1. La actividad 2 dice, organizamos los datos agrupados en tablas de frecuencia sobre hábitos de vida saludable. La actividad 3, representamos la información en histogramas y polígonos de frecuencia sobre hábitos de vida saludable. Y la última actividad, la actividad 4, determinamos e interpretamos las medidas de tendencia central sobre hábitos de vida saludable. Fíjate, esta actividad va a constar de 2 semanas. La primera semana solamente vamos a hacer la actividad 1 y la actividad 2, o sea, el día miércoles que nos toca matemática, hacemos la actividad 1 y el día jueves la actividad 2. Y la otra semana recién se va a hacer la actividad 3 y la actividad 4. Entonces, esta actividad está hecha para 2 semanas. Entonces, aquí nosotros vamos a marcar la actividad que vamos a hacer nosotros recién hoy día, ¿de acuerdo? Entonces, la actividad 1, que está con rojo, es la que se va a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar acá? Elaboramos una encuesta para recopilar datos sobre hábitos de vida saludable, ¿sí?
Entonces, esta actividad es las que nos toca trabajar esta semana, ¿sí? Bien, continuamos. Comprendamos la situación problemática. Vamos a ver. Primero vamos a entender nuestra situación problemática en base a preguntas y respuestas. Primera pregunta nos dice, ¿de qué trata la situación? Ya leído la situación problemática, vamos a dar respuesta a esto. Dice, sobre nuestra salud y mantener una buena calidad de vida, y para lograrlo es necesario tener un estilo de vida saludable. Tener un buen equilibrio entre una alimentación adecuada, hidratación y hábitos que contribuyen al buen estado de nuestro cuerpo a nivel físico y emocional. Bueno, aquí la primera pregunta pues ya está respondida. ¿Sobre qué trata la situación problemática? Ya sabemos que se trata sobre la calidad de vida de cada persona, cómo lograr esa calidad de vida, qué hay que hacer para tener nosotros una buena calidad de vida. En este caso, una buena hidratación y hábitos que contribuyan a un buen estado de nuestro cuerpo a nivel físico y emocional. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el reto que plantea la situación? O sea, el reto o la pregunta que te plantea la situación problemática. Y dice acá, la pregunta dice, ¿cuáles hábitos de vida saludables practican las personas en tu comunidad educativa en la emergencia sanitaria? O sea, quiere decir que tú vas a averiguar sobre los hábitos de vida saludable que tienen las personas de tu comunidad educativa en esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces ese es el reto que nos plantea la situación problemática. La pregunta 3. ¿Quiénes serán las personas que entrevistarás? Bueno, aquí, ¿a quiénes vamos a aplicar la encuesta? ¿Sí? Entonces, al tratarse ya, pues, ¿no?, de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, la respuesta está clara ahí, ¿no? Entonces, la comunidad educativa de tu institución educativa. A ellos es a quienes vas a entrevistar y a quienes vas tú a hacer la encuesta. 4. ¿Qué tipo de variables se presenta en la situación? Bueno, como no habla de cantidad, es una variable cuantitativa. Bien, ahí tenemos las 4 preguntas para casi un poquito entender nuestro problema, ¿ya? Una vez que hemos entendido parte del problema, podemos recién nosotros. Bien, muestreo. El muestreo es el proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar al total de la población. Este tema ya lo hemos visto en clases anteriores, que es muestreo. Muestreo estratificado. La población se separa en segmentos homogéneos, que vienen a llamarse los estratos, y luego una muestra aleatoria se separa de cada estrato. Ese es lo que significa muestreo estratificado. Entonces, ¿qué hacemos? De la población, ¿de acuerdo? Separamos, ¿sí?, en segmentos homogéneos, y esos segmentos homogéneos son los estratos o grupos, y luego de esos estratos o grupos sacamos una muestra aleatoria. Muestreo estratificado proporcional. El número de elementos asignados a diversos estratos es proporcional a la representación de los estratos de la población objetivo. Es decir, el tamaño de la muestra extraída de cada estrato es proporcional al tamaño relativo de este estrato de la población objetivo. ¿Cuál es la otra vez? Dice, el número de elementos asignados a diversos estratos es proporcional a la representación de los estratos de la población objetivo. Es decir, el tamaño de la muestra extraída de cada estrato es proporcional al tamaño relativo de ese estrato de la población objetivo. Bien, ahí tenemos las 3 definiciones. Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí tengo una población, la he separado en 3 grupos, ¿sí? Entonces, ese grupo o este estrato que está aquí, ¿de acuerdo? Estoy sacando estrato 1, y acá también voy a sacar
otro grupo o un extracto, de repente a todos puede ser también en ese grupo, y viene este extracto 2, y aquí también escojo, ¿de acuerdo? En forma aleatoria, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Formo aquí también otro extracto, ¿sí? O sea, he formado 3 extractos de esta población, los he seleccionado, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? He formado 3 subgrupos, ¿no? Esos subgrupos o grupos se les llama extractos. Continuamos. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos aquí la proporcionalidad de la muestra y la población. Aquí dice bien claro, el tamaño de la muestra extraída, o sea, N1 es una muestra extraída, de cada extracto, ¿sí? Es proporcional al tamaño relativo de ese extracto de la población objetivo. O sea, aquí hay una proporción, la muestra 1 entre la población 1, ¿sí? O sea, toda esta población que estaba acá, es igual a la muestra 2, o sea, a la muestra 2, entre el total de la población de ese grupo. También, si en el caso de que hubieran más grupos, podemos continuar con la fórmula. O sea, N3 o ¿cómo se llama? La muestra 3 es a la población 4. 3 también, ¿no? Aquí me he equivocado, aquí es 3. Entonces, aquí tenemos una proporcionalidad de fracciones. Entonces, aquí podemos emplear nosotros una operación básica si sumamos los numeradores y sumamos los denominadores. Por ejemplo, acá puedo sumar N1 más N2 más N3. N1 es la muestra 1, N2 es la muestra 2, N3 es la muestra 3. Esta es la población N1, población N2, población N3. ¿Sí? Entonces, si tú sumas todas estas muestras, debe darte el total de la muestra a encuestar. Estos grupos, que son muestras, deben darte el total de la muestra que tú vas a encuestar. Entonces se llama N. N es el total de muestras. Fíjate que N va a ser la suma de las 3 submuestras. En este caso la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3. Si hubiera más muestra 4. Y la población también va a ser igual a ¿quién? A la suma de todas las poblaciones. N1, población N2, población N3. Entonces, esta fórmula nos va a ayudar a resolver problemas más adelante. Tengámoslos presentes. Bien, continuamos. Ejemplo, a ver, vamos a ver un ejemplo. La provincia de Puno, en el departamento del mismo nombre, tiene 229.236 habitantes, de los cuales el 60% vive en el ámbito urbano y en el 40% en el rural. Si se toma una muestra de 1.000 personas, entonces hay que entrevistar a 600 personas de la zona urbana y 400 personas de la zona rural. Tratamos de interpretar esto. Bueno, en Puno hay un departamento, el mismo nombre dice, que tiene 229.236 habitantes. Fíjate, esta es la cantidad de habitantes que hay, de los cuales el 60% vive en el ámbito urbano. O sea, el 60% de esta cantidad de habitantes vive en la zona urbana. Y el 40% de esta cantidad de personas vive en la zona rural. Si se toma una muestra de 1.000 personas, entonces fíjate, la muestra es 1.000 personas, o sea, 1.000 van a encuestar, entonces hay que entrevistar a 600 personas de la zona urbana y 400 de la rural. Vamos a decir cierto eso, ¿ya? Vamos a decir cierto. Entonces, urbano. En el urbano dice que es el 60% de 1.000. ¿Sí? Porque acá dice, de los cuales el 60% vive en el ámbito urbano. O sea, el 60% que vive en el ámbito urbano. Entonces, 60% de 1.000, ¿cuántas personas van a haber? Entonces, 60% lo puedo escribir como fracción. 60 sobre 100. Este símbolo es porcentaje, se convierte en una fracción. Entonces,
100 pasa dividiendo a 60. Y D significa por, o sea, 60 sobre 100 por 1000. Al multiplicar y dividir me queda 600. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que, como dice acá, ¿no? O sea, ¿se va a encuestar a 600 personas? Sí, se va a encuestar a 600 personas. ¿Por qué? Porque ese viene a ser el 60%. ¿De quién? De 1000. Vamos a ver si sale ahora lo mismo con la zona rural. Entonces, en la zona rural dice que el 40% de 1000, ¿de acuerdo? Entonces, 40%, ¿cómo se escribe en forma de fracción? 40 porcentaje se pone sobre 100, 40 sobre 100, D significa por, ahí tenemos por, 1000. Entonces, acá puedo multiplicar 40 por 1000 entre 100 y me sale 400. Y ahí está lo que dice acá, ¿no? Quiere decir que se van a entrevistar a 400 personas ¿cómo se llama? De la zona rural y 600 personas de la zona urbana. Para la elaboración de la encuesta se debe tener en cuenta algunos aspectos. Bueno, cuando hacemos una encuesta hay que tener algunos criterios para poder hacer bien nuestra encuesta. Vamos a ver cuáles son. Primero, plantear el objetivo de la encuesta, ¿sí? Debemos nosotros plantear bien claro qué es lo que vamos a encuestar. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el fin de tu encuesta? Definir la población y la muestra. Definir bien qué población es que vamos a estudiar y qué cantidad de la población, en este caso la muestra. Establecer el método de medición o recojo de información. Bueno, ya aquí el recojo de información lo podemos hacer de muchas formas, ¿sí? De repente por personal, por teléfono, por internet, varias formas de recoger la información. Diseñar el instrumento de medición, ¿sí? Vamos a ver con qué instrumento medimos nuestra encuesta, ¿ya? Vamos a ver. Elaboro la encuesta sobre hábitos de vida saludable. Para elaborar la encuesta debo recordar y entender algunos conceptos básicos. Recuerdo que las encuestas son un método de recolección de datos aplicado a un conjunto de individuos de una población. Hay muchas maneras de elaborar una encuesta. Primero, redacto la información y propósito de la encuesta. A continuación, se te invita a participar de la encuesta que tiene como objetivo describir los hábitos de vida saludable que practican en la comunidad educativa de tu institución educativa. Y esta, a su vez, trasciende en la salud emocional de sus integrantes, ¿sí? Fíjate, este es el encabezado de la encuesta, ¿cierto? Apreciamos tu ayuda. Te pido responder cada pregunta de la manera más honesta. Por ejemplo, acá, población, ¿sí? Conjunto de individuos que se desea estudiar. O sea, ¿qué es la población? Debo saber qué es la población. Conjunto de individuos que se desea estudiar. La muestra. ¿Qué es la muestra? Es un subconjunto de elementos de una población estadística. La muestra es un subconjunto de la población. La muestra es parte de la población, ¿sí? Y la variable, atributo o característica relevante de una población o muestra. Bueno, aquí está la variable, viene a ser de repente las alternativas que van en las preguntas. Ahí están las características de la población que vamos a encuestar nosotros, ¿sí? Entonces aquí vemos nosotros algunos conceptos claves que debemos tener para poder elaborar una buena encuesta, ¿sí? Defino la población y muestra, a ver. La muestra para el estudio son 50 personas, de una población de 500 personas, integrantes de la comunidad educativa de la institución educativa Los Libertadores, que cuentan con 250 estudiantes, 220 familias, 30 personas entre directivos y administrativos y docentes. Fíjate acá, la muestra de estudio 50 personas, o sea, se va a encuestar a 50 personas.
La población de estudio son 500 personas, o sea, a la población viene a ser 500 personas, pero la muestra 50, o sea, la muestra salió de estas 500 personas. No se va a encuestar a los 500 porque es mucha gente, entonces solamente van a encuestar a 50. ¿Qué cosa es 50? Tu muestra. Después dice que cuenta con 250 estudiantes, o sea, hay 250 estudiantes, 220 familias y 30 personas entre directivos y administrativos y docentes. Si sumo 250 más 220 más 30, me da toda la población, que viene a ser 500. Bien, vamos a ver. Utilizo la técnica de muestreo proporcional para seleccionar la muestra. Antes vimos qué cosa es un muestreo proporcional. Registramos los datos de la población y muestras. Población. ¿Cuánta es la población? 500, aquí está. 500, ¿sí? Entonces quiere decir que 500, o sea que está aquí, esta es la población, o sea, N mayúscula. ¿Sí? N mayúscula. Bien, ahora, ¿qué más datos tengo ahí? Estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay? Aquí está bien claro. Dice aquí 250 estudiantes. Ahí tenemos. O sea, es una subpoblación, parte de la población. Lo llamo N-1. Y también dice acá familias. ¿Cuántas familias hay? Hay 220 familias. Entonces ese viene a ser otro grupo de familia. ¿Sí? Entonces acá sería N2, otra subpoblación, 220. Y dice que, sí, hay 30 personas, ¿no? 30 personas. Entonces, docentes, vamos a suponer que son docentes, entonces dice que son 30. ¿Sí? Pero entre docentes y directivos hay 30. Entonces, aquí quiere decir que es la población 3, que vale 30. Luego, muestra de estudiantes. ¿Sí? La muestra de los estudiantes. Vamos a ver acá. No sabemos cuánto vale. ¿Sí? Solamente sé que la población de estudiantes son 250, pero la muestra no lo sé. O sea, no sé a cuánto voy a encuestar de los 250 estudiantes. ¿Sí? Después dice, la muestra de familia. Yo sé que hay 220 familias, pero no sé a cuánto voy a encuestar. A todos no lo voy a encuestar. Entonces, fíjate que solamente son 50 personas que tenemos que encuestar. ¿Sí? Entonces, de estos 220 familias debo sacar una cantidad de personas que voy a encuestar. Entonces, como yo no sé esa muestra, entonces la llamo muestra 2. ¿Sí? Y aquí, para personas, o docentes, hay 30. ¿Sí? Pero no sé cuánto voy a encuestar tampoco. ¿Sí? O sea, llamo la muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3. Bien. Fíjate, usemos la fórmula proporcional. ¿Sí? Por ejemplo, muestra 1 entre la población 1 es igual a la muestra 2 entre la población 2. Igual a la muestra 3, aquí es 3, entre la población 3. Aplicamos propiedad, podemos sumar las 3 muestras entre la suma de las 3 subpoblaciones. Entonces acá, al sumar esto, debe darme la muestra, ¿sí o no? Si yo sumo todo esto de acá, ¿qué me tiene que dar? La muestra. Entonces es n. La muestra de aquí, toda esta suma es n. ¿Sí o no? Y si sumo todas las subpoblaciones, tiene que darme la población. O sea, todo esto de aquí es la población. ¿Sí o no? Entonces, la fórmula, ¿de acuerdo? Va a quedar reducida a n, que es la muestra, sobre n, que es la población. Sigamos. Vamos a reemplazar, fíjate. N-1 no conozco. Aquí está. N-1 población, aquí tengo la población 1. ¿Cuánto vale? 250. La estoy reemplazando, aquí está. 250. Va a ser igual, dice, a la muestra 2, que no sé cuánto vale. La coloco N-2, entre
N2, que es la población o la subpoblación. Recuerda que la subpoblación de familia es 220. Aquí está 220. Estamos cambiando por aquí. Y la N3 subpoblación viene a ser 30. Lo reemplazamos. Estamos reemplazando los valores simplemente de las poblaciones. ¿Sí? Estamos reemplazando los valores de las poblaciones. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, aplicamos la propiedad de suma. Entonces, quiere decir que voy a sumar N1 más N2 más N3. También debo sumar 250 más 220 más 30. Entonces, al sumar esto, fíjate, al sumar esto, me tiene que dar la siguiente operación. Fíjate acá, N1 más N2 más N3 son la cantidad de la muestra. ¿Y cuánto es la muestra que tú tienes que tener en total? Aquí está la muestra. Fíjate, este es N. ¿Cuánto es N? 50. O sea, N1, N2 y N3, o sea, la muestra 1, que es la cantidad de estudiantes que vamos a encuestar, más la muestra 2, que es la cantidad de familia que vamos a encuestar, y la muestra 3, que es la cantidad de docentes que vamos a encuestar, ¿cuánto debe ser? 50. ¿Sí? Y si yo sumo la población, subpoblación 1, más subpoblación 2, más subpoblación 3, debe darme ¿cuánto? Este debe darme 500, o sea, aquí está 500. ¿Este quién es? Es N. N es la población. Entonces, tenemos ahí, fíjate, N sub 1 más N sub 2 más N sub 3 es 50. ¿Por qué? Porque toda la muestra debe darme 50. O sea, la suma de las tres muestras debe darme 50. Y la suma de las tres subpoblaciones también debe darme, ¿cuánto? 500. Muy bien, ya tenemos entonces aquí esta razón que nos va a servir, ¿ya? Veamos entonces acá. Fíjate, ya sabemos que la razón, ¿sí? de la muestra entre la población, ¿sí? Entonces, es fácil. Vamos a ver. Calculo la muestra por grupos o estratos. Vamos a ver acá. Estudiante viene a ser un grupo o un estrato, ¿sí o no? Voy a hallar la cantidad de la muestra de estudiantes. Fíjate, los estudiantes, ¿cuánto eran? La subpoblación, ya sabían que hay 250 estudiantes. Pero de esos 50 no voy a encuestar a todos, solamente voy a encuestar a una pequeña cantidad. Entonces, y la llamo N-1. Muestra de estudiantes, no sé. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá, fíjate. Estoy reemplazando N-1, que es la muestra que no conozco. ¿Entre quién? Entre 250. Aquí está 250. ¿A qué va a ser igual? A esto que está acá. ¿Sí? O sea, aquí hay, fíjate, aquí hay una razón. ¿Sí? Que se iguala con esta otra razón. Son dos razones. Y si hay dos razones, podemos formar una proporcionalidad. Entonces quiere decir que esta razón de aquí, la muestra sub 1 entre 250, es igual a toda esta razón. Fíjate, y de aquí yo puedo sacar cuánto vale N sub 1. O sea, cuál es la población, o la muestra, perdón, de estudiantes. Entonces, si esto está dividiendo, pasa multiplicando a todo esto que está aquí. Entonces me va a quedar N sub 1 solito, me queda N sub 1 solito. Todo esto, ¿sí? Aquí está, va a ser multiplicado por ¿quién? Por 250. Entonces 250 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces N sub 1, que es la muestra de estudiantes, va a ser igual. Multiplico 250 por 50 entre 500. O sea, aquí se multiplica 250 por 50, ¿no es cierto? O sea, 250 por 50 entre 500. Entonces, si multiplico 50 por 250 me da 12.500. ¿Entre quién? Entre 500. 12.500 entre 500 va a salir que S1 vale 25. O sea, N sub 1 vale 25. ¿Quién era N sub 1? N sub 1 era la cantidad de estudiantes que se iba a encuestar. Entonces, yo voy a encuestar ¿a cuánto? A solamente 25 estudiantes. Fíjate cómo has hallado la cantidad de estudiantes. Ahora vamos a hallar también la muestra, pero para las familias.
Igualito, fíjate, acá está la familia, ¿sí o no? Esta es la familia. La muestra SU2, ¿sí? Entre la población SU2, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí la muestra, aquí voy a borrar esta parte. Aquí la muestra me está diciendo a mí, ¿cómo se llama? Que no la conozco la muestra. Y ese para la familia y se llama N2. Pero sí sé la población de familia. ¿Cuántas familias hay? 220. Entonces, establezco esta relación. No conozco la muestra, pero sí conozco la población. Y acá tengo una razón, ¿sí? Y acá tengo otra razón. Igualamos estas dos razones de esta manera. Fíjate, n sub 2 entre 220, aquí está, n sub 2 entre 220. ¿A qué va a ser igual? A esta otra fracción o a esta razón. ¿Para qué? Para formar una proporcionalidad, ¿sí? Entonces aquí la muestra con la población vienen a ser una proporcionalidad o una igualdad de dos razones. Entonces aquí fácil, ya quiero saber cuánto vale n sub 2. ¿Quién es n sub 2? Es la muestra de las familias. Yo sé que hay 220 familias, pero ¿cuánto voy a encuestar? No sé, eso es lo que voy a hallar recién. Entonces aquí está. Este 220 está dividiendo, vas a multiplicando. Entonces, n sub 2 solita, fíjate, n sub 2 solita, ¿qué va a ser igual? A todo esto que está aquí, está acá. ¿Por quién? Por 220. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, al multiplicar 50 por 220, me va a dar 11.000. 11.000 entre 500, ahí está, entre 500. 11.000 entre 500 me da 22. Fíjate, n sub 2 es 22. ¿Quién es n sub 2? La muestra de familias. O sea, quiere decir que tú vas a investigar o vas a encuestar a 22 familias. No a las 220, sino solamente a 22 familias. Ya sabemos a cuánto vamos a encuestar de estudiantes, ya sabemos a cuánto vamos a encuestar de familia, nos falta saber cuánto vamos a encuestar ahora de docentes, ¿sí? Entonces, voy a borrar esta parte. Entonces, ahora voy a saber cuánto voy a encuestar de docentes. A ver, docentes, en la población subtercio, ¿no? ¿Cuántos son? 30, muy bien. Pero la muestra no la conozco, o sea, no sé cuántos docentes voy a encuestar. Entonces ya uso esta otra fracción, fíjate, esta otra fracción. Esta otra razón la igualamos con la razón que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir aquí, n sub 3, aquí está n sub 3 sobre 30. ¿A qué va a ser igual? A esta razón que está aquí. Entonces, fíjate, hemos formado una proporcionalidad. Fíjate, las dos anteriores también formamos lo mismo, ahora lo mismo también. Igualito, n3 es lo que yo quiero, o n sub 3, o la muestra sub 3, que viene a ser la muestra de docentes. Pero el 30 me está dividiendo, ese 30 pasa multiplicando. Entonces quiere decir que n solita va a ser igual a ¿quién? A 50 sobre 500, aquí está. ¿Multiplicado por quién? Por 30. Este 30 pasa multiplicando. Todo lo que divide, multiplica. Entonces, al multiplicar, ¿cómo se efectúa esto? Se multiplica 50 por 30. 50 por 30 me da 1500 entre 500. Entonces quiere decir que aquí n sub 3 va a ser 3. Muy bien, fíjate. Ya sé cuántos voy a encuestar de estudiantes. 25. ¿Cuánto voy a encuestar de familia? 22. ¿Cuánto encuesto de profesores? 3. Si tú sumas los 3, tiene que darte ¿quién? 50. Porque 50 es la muestra de toda la población que se iba a encuestar. Bien, continuamos entonces. Entonces ahí tenemos nosotros ahora, voy a borrar. Tenemos aquí ahora nosotros que hallar lo siguiente. Vamos a ver. Por lo tanto, la muestra queda así. Fíjate cómo queda la muestra.
Muestra de estudiantes, 25. N-1. Lo que no sabíamos, ahora ya sabemos ya. Muestra de familia, N-2. No sabíamos antes cuánto eran los 2, ahora ya sabemos que vale 22. Muestra de docentes, N-3, viene a ser 3. ¿Sí? Total de muestra, a ver, ¿cuánto viene a ser la suma de los 3? Si sumo N-1 más N-2 más N-3. O sea, aquí sale 25, voy a sumar 25, más 22, más 3. Estoy sumando N-1, más N-2, más N-3. Estoy sumando, ¿sí o no? Entonces me sale 50. Y esa es la cantidad que se iba a encuestar en el problema planteado. Muy bien, entonces tenemos ahí encontrado ya entonces la muestra de cada familia, de cada estudiante y docentes. ¿La población cuánto era? La población en total era 500. O sea, si yo sumo 250 más 220 más 30, me tiene que dar ¿cuánto? 500. Me da 500. ¿Sí? Entonces ya está claro esto que está ahí, ¿no? Antes no sabíamos esto, no sabíamos este valor ni este valor. Eso es lo que hemos hallado. Muy bien. Continuamos. Defino el método de medición o recojo de información. Realizaré la encuesta mediante llamadas telefónicas o cuestionarios, por correo o Facebook, entrega de cuestionarios en físico o digital. O sea, ¿cómo vamos a recoger la información nosotros? ¿A través de qué? Bueno, ahí a través de un cuestionario, puede ser también a través de llamadas telefónicas, se puede hacer las encuestas de esa forma, por correo, por Facebook, ¿no? Puede ser un cuestionario físico, de repente digital, ¿no? Son formas de recoger información. 4. Elaboro el cuestionario a utilizar. Vamos a hacer ya el cuestionario ahorita nosotros. Fíjate. Encuesta sobre hábitos de vida saludable en la comunidad educativa, ¿de acuerdo? Los Libertadores. Este es el encabezado que está llevando tu encuesta. Aquí llega, ¿cómo te puedo decir? Como un anuncio o una definición de tu encuesta, ¿no? Dando a entender de qué se trata. Dice, a continuación, se te invita a participar de la encuesta que tiene como objetivo, aquí fíjate la palabra como el objetivo, aquí está el objetivo de la encuesta, describir los hábitos de vida saludable. Ahí está tu objetivo de tu encuesta. Tiene que estar bien escrito. Que practican en la comunidad educativa del colegio o de la institución educativa, ¿no? Aquí está el lugar, ¿no? Y esta, a su vez, trasciende en la salud emocional de sus integrantes, ¿no? Aquí dice que trasciende en la salud emocional de sus integrantes. Apreciamos tu ayuda. Te pido responder cada pregunta de la manera más honesta. Datos generales. Toda encuesta tiene que tener datos generales. Género. Aquí solamente va a marcar si es femenino o masculino y la edad. No se pide nombre en una encuesta, ¿ya? Solamente datos que no, ¿cómo se llama? Que no recojan datos de apellidos o nombres. Indicaciones. Marca con X solo una de las alternativas. Te recordamos que no hay preguntas correctas ni incorrectas. ¿Cuántos vasos de agua en promedio al día consumes? Mira, esta es la pregunta 1 de la encuesta. ¿Cuántos vasos de agua en promedio al día consumes? La alternativa A, de 0 a menos de 3 vasos. De 3 a menos de 6 vasos. De 6 vasos a menos de 9 vasos. De 9 a 12 vasos. ¿Sí? Fíjate, aquí están las alternativas que tienes que marcar una de ellas, ¿no? La segunda pregunta que hacen en tu encuesta dice, ¿cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física? ¿Cuántas horas a la semana en promedio dedica a hacer alguna actividad física? Dice acá, la A, de 0 a menos de 3 horas. B, de 3 a menos de 6 horas. La C, de 6 a menos de 9 horas. La D, de 9 a 12 horas.
¿sí? Ahí están las dos preguntas. Pueden hacer más, pero estamos dando un ejemplo. ¿Sí? Dice, la actividad física, que hay una ayuda sobre la actividad física, abarca el ejercicio, pero también otras actividades que extrañan movimiento corporal. O sea, tú haces una actividad física cuando hay un movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de forma de transporte, ¿sí? De las tareas domésticas y de actividades recreativas, ¿sí? O sea, se realizan como parte de los momentos de un juego. O sea, cuando tú estás jugando, estás haciendo una actividad física, ¿sí? Cuando estás en el trabajo, ¿sí? Estás haciendo una actividad física. O cuando estás, ¿cómo se llama? En transporte activos, ¿no? También es una actividad física. Cuando están haciendo las tareas domésticas, ¿no? Barrer, ¿no? Lavar ropa, mano, no sé. Todas esas cositas, hacia la casa, son actividades físicas, ¿no? Y también se considera actividades recreativas, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, sales a pasear, ¿no? Ya tienes una actividad física importante, ¿no? Bien. Entonces aquí, ¿cómo se llama? Hemos elaborado la encuesta con las preguntas, ¿no? Continuamos. Desarrollo 2 ejemplos de muestreo proporcional. ¿Sí? Vamos a hacer 2 ejemplos de muestreo proporcional. El Departamento de Tutoría y Orientación de la Institución Educativa Mauta cuenta con una población escolar de 800 estudiantes. Fíjate, aquí está N. Desea realizar una encuesta de 100 estudiantes para un estudio sobre el consumo de alimentos en el cafetín del colegio. Dice que hay 600 estudiantes que asisten de zona urbana y 200 estudiantes de zona rural. Determina la cantidad de estudiantes de cada zona para la aplicación de la encuesta. Bien, vamos a hacerla primeramente. Dice, calculo la muestra empleando muestreo proporcional. Fórmula, para la fórmula ya la sabemos, fíjate. Como son solamente 2 muestras, antes habían 3 muestras, ahora son 2 muestras. Solamente formamos nosotros las 2 razones. Esta es una razón y esta es otra razón, ¿de acuerdo? Entonces, vamos nosotros a formar primeramente las razones, ¿ya? Bien. Entonces, quiere decir ahí que esto puedo aplicarlo yo mediante la propiedad, sumar los numeradores y también sumar los denominadores. O sea, sería N1 más N2 entre N1, que es la población, su 1, más la población su 2. Fíjate, esta es una muestra, esta es otra muestra, ¿sí o no? Esta es una población y esta es otra población, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que hemos aplicado ahí una propiedad importante que nos va a servir para, ¿cómo se llama? Para resolver los problemas planteados. Entonces, ¿esto cómo sería acá? Entonces, aquí sería, si yo sumo la muestra 1 con la muestra 2, entonces me queda la muestra n, el total de la muestra. Y si sumo la subpoblación 1 con la subpoblación 2, me da la población total, n mayúscula. Entonces, esta razón es la que vamos a usar nosotros. Bien, datos. Población, ya, total acá está. La población total. N vale 800 estudiantes. ¿Sí? La muestra ¿cuánto era? Fíjate acá. ¿Cuánto se iba a encuestar? A 100 nada más. Entonces la N vale 100. El total de la muestra es 100. Bien. Estudiantes asistentes a la zona urbana. ¿Sí? Vamos a llamar que son, ¿cuántos son? Son 600. ¿Cuántos estudiantes hay? 600. Esos son 600 estudiantes de la zona urbana. ¿Sí? Fíjate ahí. Entonces, esa es la subpoblación. De los 800 hay 600. Sale N población sub 1. Luego sale zona rural. Estudiantes asistentes de la zona rural. Es la población N2.
¿sí? Entonces, ellos dicen que son 200. Acá está, 200. ¿Sí? De la zona rural. ¿Te das cuenta? Entonces aquí tengo que N sub 2 o población sub 2 es 200. Vamos a ver las muestras ahora. La muestra N1, no sé cuánto voy a encuestar de 600. ¿Sí o no? La muestra N2, no sé, porque tampoco no sé cuánto voy a encuestar de aquí. ¿Sí o no? Como en el caso anterior. Entonces, aplicamos nosotros la propiedad. Vamos a ver. Aquí tenemos la fórmula, ¿ya? Fíjate que aquí tengo N, voy a cambiar acá, tengo aquí, por ejemplo, N1, ¿sí? N1, que es la muestra entre la población sub1, y N2, que es la otra muestra entre la población 2. Voy a traer los datos, a ver, fíjate. Aquí tengo los datos. Voy a reemplazar aquí. Aquí voy a reemplazar todo esto, ¿ya? Entonces aquí sería N1, no conozco. Aquí está, no conozco N1. Pero sí conozco la población sub1. ¿Cuánto vale la población sub1? 600. Aquí está, 600. N2, la muestra sub2, no la conozco. Aquí está, no la conozco. Entonces, dejo así nomás. Sobre N sub 2, que es la población, su población, que vale 200. Le estamos reemplazando. Ahí está, 200. Entonces, podemos aplicar la propiedad de aquí. Esta propiedad. Como se nos va a sumar N1 más N2 entre 600 más 200. Ahí está. Estoy sumando N1 más N2 entre 600 más 200. ¿Sí? Y fíjate aquí. Fíjate. Aquí, fíjate ahí. ¿Cuánto vale N1 más N2? ¿Sí? 100. ¿Por qué? Porque la cantidad a encuestar era 100 personas o 100 estudiantes, ¿sí? Sino que como hay dos muestras, entonces la suma de las dos muestras debe darme 100. Entonces quiere decir que N1 más N2 me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 100. Y 600 más 200 me da 800. Ya tengo una razón. ¿Sí? ¿Claro? Calculo la muestra por grupo esta hora. Fíjate. Ahora voy a calcular recién N1. ¿Sí? Como aquí está N1 sobre 600 y acá está 100 sobre 800. Cojo estas dos razones, fíjate, me voy a coger estas dos razones. Entonces acá, estudiante de la zona urbana, a ver, vamos a ver. N1 sobre la población sub1 entre todo esto, ¿no? Entre acá. Voy a reemplazar aquí. Entonces N1, está no sé cuánto vale, y N sub 1 sí sé cuánto vale, que vale 600, porque aquí está, 600, y esta fracción que vale 100 sobre 800, ¿sí o no? Porque N vale 100 y la población total 600. Fíjate, yo quiero N sub 1, ¿sí o no? Entonces quiere decir que este que está dividiendo pasa a multiplicar, como en la casa en el problema anterior. Entonces acá puedo multiplicar 100 por 600 entre 800, me sale que 60.000 entre 800. Y aquí sería entonces dividiendo, sale 75. ¿Qué quiere decir esto? Que N sub 1, que es la muestra de aquí, ¿sí? Esta muestra, es 75. ¿Sí? O sea, de los 600 estudiantes de la zona urbana, solamente ¿cuánto voy a encuestar? A 75 estudiantes. Ya resolví que no. Ahora voy a resolver el N2. ¿Sí? Entonces acá, estudiantes de la zona rural, fíjate. Estudiantes de la zona rural, ¿cuántos son en total? 200. ¿A cuánto voy a encuestar? No sé. Entonces acá sería N2 entre la población sub 2 es igual al total de la muestra entre el total de la población. Ahí reemplazo. N2 no conozco. N sub 2, la población sub 2, sí. Sé cuánto vale, vale 200, ahí está. Y N total de la población, también sí sé cuánto vale, aquí está 800. Muy bien. Entonces, quiere decir que aquí el N sub 2 lo dejo solito y este que está dividiendo pasa multiplicando. Ya está. Pasó multiplicando. Voy a multiplicar 100 por 200. 100 por 200 me da 20.000 entre 800. Al dividir, me sale que vale 25. Fíjate, ya tengo aquí la muestra 2.
Fíjate, la muestra 1 y la muestra 2, ¿sí? Uno vale 25 y el otro vale 75. Si yo sumo 75, que es la muestra 1, más 25, que es la muestra 2, ¿cuánto debe darme? 100. Es cierto, 75 más 25 me da 100. Lo puedes ir comprobando de esa manera, ¿ya? Vamos a borrar todo esto. Podemos ir comprobando de esa manera. Muy bien, ya encontramos entonces. Vamos a ver. Entonces, en la muestra 2 solamente entran 25 estudiantes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, dice, la muestra quedaría así. 75 estudiantes de zona urbana. Es lo que se va a encuestar. Más los 25 estudiantes de zona rural. ¿Cuánto suman ellos dos? 100. Total, 100 estudiantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos resuelto un problema planteado, ¿ya? Sigamos. Otro problema dice. La dirección de una institución educativa desea aplicar una encuesta a 300 de sus estudiantes. Esta institución educativa tiene una población estudiantil de 1.200. Ojo, tiene una población de 1.200. O sea, toda la población es 1.200. 540 son del nivel primario. 540 son del nivel primario. 660 del nivel secundario. Determina la cantidad de estudiantes de cada nivel educativo para la aplicación de la encuesta. Bien, primeramente vamos a, ¿cómo se llama? Datos. Población, ya sabemos cuál es la población. La población, ¿cómo se llama? Dice que es, ¿cuánto? 1.200 estudiantes. Se llamamos N, 1.200. La muestra, ¿cuánto es la muestra? ¿Cómo se llama? 300. Ojo, a eso es la cantidad que se va a encuestar. Entonces, estudiantes de nivel primaria, no sabe, la población sí la sabemos, ¿no es cierto? 540. 540 son del nivel primario. Y estudiantes de nivel secundaria son 660. Ahí está. Ahora, lo que quiero es la muestra no la puedo yo saber cuánto es. N sub 1, no sé cuál es la muestra de estudiantes de primaria, o sea, no sé a cuántos voy a encuestar en primaria. Y tampoco sé a cuánto voy a encuestar en secundaria. Tengo la subpoblación, sí, tengo la subpoblación, pero no sé a cuántos de ellos voy a encuestar. Por eso N sub 1 no conozco, N sub 2 no conozco. Para eso hay la muestra, ¿ya? Vamos a la muestra. Fórmula. ¿Qué fórmulas usamos? Ahí tenemos la fórmula. Como son dos muestras, N1 sobre la población sub 1, N2 sobre la población sub 2. O muestra 1 sobre la población sub 1. O muestra 2 sobre la población sub 2. Entonces, ¿cómo es esto? Aplico propiedad. N sub 1 más N sub 2. O muestra sub 1 más muestra sub 2. Entre población sub 1 más población sub 2. Ahí está la propiedad. N sub 1 más N sub 2 sobre la población sub 1 más la población sub 2. Entonces, esto de aquí me va a quedar de la siguiente manera. La suma de las dos muestras viene a ser la muestra total. Y la suma de las dos subpoblaciones viene a ser la población total. Bien, entonces podemos hacer lo siguiente. Agarramos así, ¿no es cierto? N sub 1 entre N sub 1. N sub 1 no conozco, ¿sí o no? N sub 1 población, sí. 450, acá está. 450. N sub 2 muestra, no la conozco, pero sí la población sub 2, acá está. Estamos reemplazando. Entonces, aplicamos esta propiedad. Vamos a aplicar esta propiedad que está ahí. Entonces, sumamos N sub 1 más N sub 2. Ahí está. N sub 1 más N sub 2. Luego sumamos 540 entre 660. Ahí está. Entonces, fíjate, dato, ¿no? N sub 1 más N sub 2, ¿cuánto era? 300. ¿Dónde salió esto? De acá. 300 son los estudiantes que se van a encuestar. Sí, aquí está la encuesta. 300, o sea, encuesta o muestra 1. La muestra 2 es 300. Acá lo colocamos. Entonces, esto de aquí, ¿cuánto vale? 300. Y este de acá sumando me da 1.200. Fíjate, ya tengo una razón. Con esta razón trabajamos. Entonces, calculo la muestra por grupo estrato. A ver, primeramente, estudiantes de nivel primaria. Fíjate, estamos cogiendo nosotros N sub 1 sobre la población N sub 1 entre la razón.
entre la razón esta que es aquí. ¿Sí o no? Entonces, este está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Sí? Entonces, n solita, aquí está. Este que está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, multiplicamos 300 por 500. ¿Sí? Me sale que 16.000 o 162.000 entre 1.200. Y al simplificar, me sale que n vale 165. Fíjate. Quiere decir que vas a encuestar, ¿sí? De los 540 estudiantes de primaria, voy a encuestar solamente a 165 estudiantes de primaria. Muy bien, vamos a ver ahora, voy a borrar esta parte. Vamos a ver ahora la muestra del nivel secundario. Nivel secundario. Aquí tenemos, ¿ya? Muestra SU2, no sé. Población SU2, sí, 660. Acá está, población SU2, 660. Va a ser igual a la razón que está aquí. Entonces, pasamos nosotros a multiplicar. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. O sea, n solita, estoy despejando. N SU2 solita, aquí está. 300 sobre 1200, ahí está. Este que está dividiendo pasó multiplicando. Entonces multiplicamos 300 por 660, me da que es 198.000 entre 1.200. Al simplificar sale que n sale 165. O sea, n sub 2 o la muestra sub 2 es 165 estudiante. ¿Pero de qué nivel? Nivel secundaria. ¿Sí? Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? A ver, vamos a ver cómo nos queda. Vamos a hacer aquí una limpieza de la pizarra. N, ¿cómo nos quedaría acá entonces? ¿Cómo quedaría entonces todo esto? Fíjate. Por lo tanto, la muestra quedaría así. 135 estudiantes del nivel primario y 165 estudiantes del nivel secundario. Si yo sumo estos dos, ¿cuánto debe darme? 300. Total, 300 estudiantes. Muy bien, ya resolvimos los dos problemas. ¿Sí? Espero les haya servido esta explicación y podamos desarrollar bien su tarea o su trabajo que tengan pendiente ustedes, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, gracias por su participación. Ya nos veremos entonces para el próximo video del día 4 de la semana 20. Cuídense y pónganse a estudiar. Gracias.